Muy buenas tardes a todo el público amigo en Bolivia y buenas noches para aquellos que residen en Europa. Iniciamos este ciclo de charlas del Grupo Democracia, engalanados con la presencia de la senadora Cecilia Isabel Requena Zárate, quien a pesar de su recargada agenda, nos distingue con su presencia para compartir sus vivencias y experiencias en los azarosos terrenos políticos. Pues bien, ¿quién es nuestra invitada especial? Vamos a ver un poquito. Ella es activista y voluntaria por todo lo que es la naturaleza y la democracia. Ha sido miembro del directorio de organizaciones civiles como Lidema y Prodena. Actualmente senadora nacional de la bancada de Comunidad Ciudadana, secretaria del Comité de Medio Ambiente, Biodiversidad, Amazonía, Áreas Protegidas y Cambio Climático de la Cámara de Senadores. Tiene una formación multidisciplinaria académica de grado, posgrado y maestría en la Universidad Católica Boliviana, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Ambientales, la Academia Diplomática Boliviana y Harvard Kennedy School, áreas de estudio en gestión pública, políticas públicas, comunicación social, gestión de proyectos socioambientales y diplomacia. En fin, Cecilia Requena es una cajita de sorpresas, una persona muy íntegra entre sus cualidades humanas, una gran profesional además, coautora del libro Bolivia en un mundo 4 grados más caliente, escenarios sociopolíticos ante el cambio climático 2030-2060 en el Altiplano Norte, autora de más de una quincena de publicaciones nacionales e internacionales en temas como la crisis climática, políticas públicas, desarrollo sostenible y lucha contra la corrupción. También ha sido docente universitaria en varias áreas como ecología política, análisis crítico de discursos sobre la naturaleza, impacto del desarrollo y cambio climático. Más de una década de experiencia en gerencia, dirección y gestión de proyectos con entidades estatales de investigación y agencias de cooperación internacional en áreas como el desarrollo sostenible, lucha contra la corrupción, descentralización y fortalecimiento institucional. A inicios de su carrera profesional, también fue servidora pública en instituciones estatales responsables de la protección de la naturaleza y el desarrollo sostenible. Querida Cecilia, te damos la palabra, el micrófono es tuyo y esperamos un coloquio, una charla amena y formativa para todos aquellos que estamos viendo de lejos el tema de la política, y tú desde dentro nos contarás tus experiencias y la vivencia que estás atravesando. Adelante, Cecilia. Tal vez, perdón Cecilia, si permiten, y dar un par de indicaciones prácticas antes de la charla. Bueno, será una exposición de parte de Cecilia de unos 15, 20 minutos y luego pasamos a la parte de preguntas-respuestas. Si todas las personas que ya tienen práctica, ¿no? Pueden encender su micrófono únicamente cuando intervengan y las intervenciones que hagan que sean cortas. Simplemente a manera de completar lo que ya ha sido dicho, tenemos una invitada y una senadora de lujo. Realmente con este tipo de personas y personalidades, el Senado debe estar, yo creo, haciendo grandes cosas por Bolivia. Es un poco tal vez irónico. Es una persona de primer nivel y está en primera línea en términos de democracia y creo que en otros campos también. Solo recalcar, si me permiten, esto de lo que dijo Jaime. Nosotros como Club de Ginebra y obviamente el grupo de Democracia, en su mayor parte somos personas que hemos vivido acá desde muy jóvenes, hecho estudios universitarios y muchos, la gran mayoría, creo yo, están trabajando acá y bueno, y viviendo y han hecho su vida, muchos de ellos, o hemos hecho nuestra vida. Y eso implica que la visión que tenemos sobre Bolivia está fuertemente marcada por esta vivencia y esta experiencia personal, profesional y de sociedad, ¿no es cierto?
Entonces, creo que nos hace a nosotros este tipo de charlas con personalidades de primer nivel y que están en primera línea, ya sea hoy día y esta noche en política, pero tenemos otros campos que nos interesan, nos hace mucho bien porque nos da esa perspectiva de la gente que está en primera línea, viviendo el día a día, sufriendo, disfrutando, en fin, imagino que es una relación que puede ser oscilante con nuestro país. Entonces, esa va a ser también uno de los resultados para nosotros acá, es ese, ¿no? Que estas charlas sean también una vertiente que alimente nuestra visión, nuestro pensamiento y nuestro accionar en favor de Bolivia. Ese es uno de los valores añadidos de este tipo de charlas. Ok, eso es lo que quería tal vez aclarar y bueno, devolver la palabra a Cecilia. Adelante. Jaime, muchas gracias por la introducción y gracias especiales a Jackie por la cálida introducción también. Es un poco incómodo siempre escuchar sobre uno mismo, pero bueno, ahí está. Sí, soy básicamente un ecologista que tuvo que convertirse rápidamente a luchadora por la democracia, habida cuenta de las cosas que han estado pasando y siempre desde la sociedad civil, el voluntariado, trabajar con gente maravillosa, lo que a uno le lleva a conocer gente maravillosa, gente que trabaja por causas, que es una de las características de ese tiempo, ¿no? Más que las ideologías que están quedando, digamos, relegadas con la juventud también, en un cierto sentido, no voy a entrar en detalles ahí, pero las causas se han vuelto más importantes, ¿no? Son causas específicas, como por ejemplo la defensa del medio ambiente, la defensa de la democracia, la defensa de, no sé, ciertas diversidades, de opciones, etcétera. Así que sí, esa soy yo y también tengo esa formación que parece un poco caótica, pero al final yo misma he tenido que decir, a ver, ¿cuál es el hilo conductor de esto? Porque parece que es lo que estaba haciendo y creo que lo que al final a mí siempre me interesó fue lo público, lo común, entendido lo público como lo común. Y lo común es el lugar también de la política, ¿no? No solo la política partidaria. Y de hecho, buena parte de lo que he estado haciendo es eso, tratar de contribuir desde donde estaba al bien común. Y hoy día el bien común, creo yo, tiene dos pilares fundamentales. El de la democracia, que es como el escenario que nos permite trabajar mejor o no en los otros temas como un desarrollo que no destruya la base vital de la vida, ¿no? Porque hasta ahora hemos entendido también desarrollo como algo muy no muy autodestructivo, lo que es increíble, porque es todo un desafío a la inteligencia humana, ¿no? ¿Cómo podemos entender cómo desarrollar lo que en el fondo está contribuyendo a una situación que de seguir así nos va a plantear mucho sufrimiento por la debacle ecológica? Entonces, esa soy yo y bueno, y haciendo eso, el otro día le comentaba a alguien que yo entraba a la política partidaria, distingo bien, uh, porque Comunidad Ciudadana se creó, de hecho fui parte de la creación de Comunidad Ciudadana desde las plataformas ciudadanas. La mayor parte de la gente de Comunidad Ciudadana, supongo que cerca del 90% somos personas que no estábamos en política partidaria antes y que lo que hacíamos más bien era activismo ciudadano. Y hemos convergido en una candidatura que obviamente nos apareció una candidatura no solo defendible, sino decente. Para mí eso ha sido muy importante, ¿no? Como a varios de nosotros nos habían hecho ofrecimientos de entrar en política partidaria antes, pero las condiciones básicas de ciertos límites éticos no estaban dadas. Yo creí personalmente que en ese momento sí estaban dadas, con Carlos Mesa y un equipo que ahora les puedo decir, lo vemos trabajar en el Senado y en diputados y somos un equipo muy fuerte. Lamentablemente no sirve de gran cosa porque no tenemos los votos, pero ahora ya les voy contando un poco de la vivencia. Ahora ayer alguien me hacía recuerdo de la película Cuestión de Fe, no sé si la recuerdan, y una línea de esa película que se me recordaba que es que el escultor de la Virgencita le respondía al otro que le decía, pero ¿por qué farreas así? Que no te sientes mal con el chaki, es un término que deben recordar los que están muchos años fuera, y le decía, no entiendes que el chaki es un estado de gracia.
Bueno, en mi caso ya estoy en estado de gracia, pero no por chaki, porque además la verdad es que no farreo, en eso soy muy poco común en Bolivia, pero sí porque hemos sesionado hasta las 4 de la mañana. Y claro, como había noticias en todos los medios, te despierta muy temprano, entonces estoy un poco en ese estado de gracia en que estoy levitando un poco porque ha habido que trabajar igual con poco sueño. Yo soy de las que necesito dormir harto. ¿Y por qué les cuento un poco esto de las 4 de la mañana? Y es para ir a la sustancia más que a la anécdota. Nosotros hemos estado batallando ayer con una de las leyes que ha pasado desapercibida, que ya pasó por diputados y que sin embargo pasó altamente desapercibida con todas las otras barbaridades que están ocurriendo. Por ejemplo, la ley contra las ganancias ilícitas. Pero esta ley de estadísticas es una más de un paquete que va hacia, y ahora voy contándoles un poco del punteo tan bueno que Jackie me ha pasado, que es que nosotros vemos, este sería el último punto, hacia dónde vamos, voy a empezar por ahí, estamos yendo, me temo, y miren que no suelo ser exagerada ni altisonante, pero estamos yendo hacia un Estado que está buscando el control tan amplio como pueda de la sociedad. Muchos le llamarían a eso un Estado totalitario. No sé si vamos a llegar a un Estado totalitario porque la sociedad boliviana es una sociedad muy vibrante, muy participativa y también muy rebelde, ¿no? Levantisca, se puede decir. Pero otra cosa es que la intención no sea esa y hay que poderla reconocer. Les voy a explicar un poquito esta ley del INE rapidito y un par más para ejemplificar esto, aunque eso ustedes lo han debido escuchar, así que no voy a tomar mucho tiempo en esto. Pero, por ejemplo, la ley del INE, bueno, no es la ley del INE, es la ley de estadísticas públicas. Se supone que tenía que poner al Instituto Nacional de Estadística en perspectiva del siglo XXI, reforzarlo. Pero lo que hace la mitad de esta ley es generarle una nueva función al Instituto Nacional de Estadística, que es la función punitiva. Es decir, va a poder pedirle, exigirle a todas las entidades, desde las personas naturales, cualquiera de nosotros, aunque la mayor parte no produce información estadística, así que se va a aplicar solo a los que producen información estadística, y de ahí pase usted por ONGs, iglesias, agencias de cooperación internacional, etcétera. Nadie se libra, obviamente gobiernos subnacionales, y están obligados a pasarle la información que el INE pida en el formato que el INE pida, en los tiempos que el INE pide, y si uno no cumple con esa exigencia, entonces el INE está autorizado a sancionarte con hasta 7.200 UFDs. Además, mandar informe a Fundempresa, que ya está que ya es parte del Ejecutivo, y entorpecer la renovación de tu licencia. Puede mandar, en caso de que corresponda, información a Cancillería para decir no le renueven a usted, a esta ONG internacional, su permiso. Puede mandar información deben en realidad a aduanas para decir que cualquier tipo de exención tributaria también sea puesta en pausa, mientras tú, en este caso tú es cualquier institución, no resuelvas el problema de proveer la información que te están pidiendo. Es mitad de la ley, es esa, es como el INE le impone a otras entidades, incluidas las privadas, y en muchos casos puede ser que está atentando contra el know-how, ¿no? Por ejemplo, una empresa encuestadora que tal vez tiene cierta manera de hacer las encuestas y el INE puede pedirte de una manera que tú termines revelando cómo haces las cosas, y eso tiene un valor, no se reconoce nada, todo es gratuito, es inmediato y es compulsivo. Dos cosas más sobre esta ley: no tiene ningún tipo de estipulación para la meritocracia. Extrañamente sí tiene otros artículos muy vagos sobre conflicto de interés, sobre cómo se despide a las personas, que digamos, causas de desafiliación, cosas así, pero se olvidan de los requisitos mínimos de una persona así. Entonces no hay meritocracia, y si tomamos en cuenta, y esto me parece importante también mencionar, que el artículo 67 del recientemente aprobado Estatuto del Movimiento al Socialismo determina que no va a haber ni independientes ni invitados en la función pública. Todos los funcionarios públicos van a tener que ser del partido.
con lo que están afectando desde un estatuto a la situación del funcionariado público, lo que es absolutamente inaceptable e increíblemente el Tribunal Supremo Electoral ha aceptado este estatuto con una voz disidente, la de Rosario Baptista. Entonces, ahí tenemos la meritocracia, que entonces la letra muerta dice que el INE va a ser independiente, todo lo que ustedes quieran, pero obviamente no hay ninguna garantía de que así sea. No tiene ninguna obligación ni estipulación de estándar internacional de difusión de información digital en formato abierto, interoperabilidad, nada de eso. Entonces, y encima es una ley hipercentralista que corta, y con esto termino el asunto de esta ley, que corta todas las posibilidades de que las entidades territoriales autónomas, que serían los gobiernos subnacionales y otras, puedan generar estadísticas que puedan ser calificadas de oficiales. El único que certifica digamos, la oficialidad de los datos es el INE, pero además solo pueden proveer, solo pueden emitir bajo certificación del INE información oficial entidades del Estado central, y esta es una transversal en esta ley por la que hemos estado batallando cerca de 13 horas con nuestros colegas del MAS tratando de que cambien algunas palabras, que pongan Estado central y entidades autónomas, no cambian una coma. Podemos estar debatiendo horas, desde las 10:30 de la mañana hasta las 4 de la mañana, y no, es decir, es increíble, pero en todas las leyes que han pasado por el Senado no se ha modificado, pero ni una coma. Entonces, con esto les voy mostrando hacia dónde van estas leyes. Esta ley ya viene a ser una más del paquete, y esta es la caracterización que quiero hacer, una más del paquete que está ahora concentrando un montón de poder, digamos, redondo en el poder ejecutivo, y esto me parece importante porque hay algo de novedad en esto. Han renunciado a la reforma judicial, por último, está bien así, pero lo que están haciendo entonces ahora, como ustedes han visto con el traslado del registro de Fundempresa, ahora, digamos, era una concesión, ahora pasó al ministerio. En el caso del Ministerio de Justicia, derechos reales que estaba en el Poder Judicial va a pasar al Ministerio de Justicia. Toda la discusión que ustedes la deben conocer bien porque he estado mucho en medios de las leyes, este par de leyes que tienen que ver con la lucha contra ganancias ilícitas y la corrupción, le dan a la UIF unas prerrogativas, pero increíbles, que no necesitamos ya de fiscales ni del sistema judicial, sencillamente una entidad en el Poder Ejecutivo y un consejo pueden definir la vida y como dicen, sobre la vida y los bienes de las personas, investigarte sin que lo sepas, son además impunes contra cualquier tipo de imputación por ejemplo, calumnias posteriores, todas esas condiciones de impunidad. Es también el caso de la ley de la policía que ha metido al ministro en el alto mando policial, cosa que no ocurría antes. Entonces tenemos este paquete de leyes que ya nos muestran esa tendencia a concentrar el poder autodeterminado, digamos, absoluto, sin tener que acudir a ningún otro poder estatal del poder ejecutivo en temas tan sensibles como policía, como información, incluida la información privada, que es a lo que van estas leyes por ejemplo, de lucha contra la corrupción. El MAS presenta esto como que necesitamos llegar a estándares internacionales, y es cierto que en parte de esto tiene que ver con estándares internacionales, pero obviamente estos estándares internacionales están en unos sistemas, en unos contextos muy distintos al de Bolivia. En Bolivia no hay Estado de Derecho, entonces esos estándares internacionales, y estamos tratando de hacerles entender eso a este tipo de organizaciones en algunos casos y organismos en otros, que en Bolivia puedes hacer check, sí, ya cumplí con esto, pero en realidad puedes estar contribuyendo a la pérdida de derechos y libertades de los ciudadanos. Entonces, esa es la deriva que vemos. Es una deriva nueva, si quieren. Antes el MAS hacía mucho esfuerzo en meter a la sociedad dentro del Estado, un Estado corporativo, y gobernar con ellas. Ahora estamos en esta fase de que el Estado sea un Estado omnipresente y capaz de entrar a todo lo que quiera, con lo que suponemos están tratando de desanimar a cualquiera de levantar cabeza
y de ponerse molestosa. Entonces, a veces funciona muy bien, como han debido ver, estoy hablando mucho de películas, pero han debido ver la película de Los Otros, una película alemana, donde le dice, basta con la autocensura, la gente, tú asustas a uno y listo, todo el mundo se calla solito, y la verdad es que eso funciona, aunque no sé, y insisto que creo que en Bolivia no tanto. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Lamentablemente no estamos yendo hacia un régimen más democrático, sino más bien de recortes sistemáticos, de controles, de contrapesos, y también, como les he mencionado de pasada, resulta que una de las pocas salidas que nos quedaba era un Tribunal Supremo Electoral que había quedado de los acuerdos de 2019, que ya ha sido también desmantelado en gran medida. Les puedo contar eso con un poco más de detalles, pero resulta que ahora tampoco ya podemos creer mucho, lamentablemente, en que unas elecciones vayan a ser limpias otra vez. Entonces estamos en grandes problemas, y como también decimos los ecologistas, es demasiado grave para deprimirse, así que lo único que nos queda es seguir echando para adelante. Creo que me quedan algo así como 4 minutos. Jackie, ok, voy entonces abordando unos cuantos temas más. Entonces, ¿cuál es el rol de la Asamblea Legislativa? La verdad es que es patético. La Asamblea Legislativa se ha vuelto, gracias a que el MAS tiene la mayoría y gracias a que han cambiado el reglamento de debates y nos han quitado todas esas instancias en las que teníamos 2/3, pero en la mayor parte de las leyes siempre bastó con mayoría simple. Entonces la Asamblea Legislativa se ha vuelto un tubo por el que pasan sin cambios ningunos, realmente ninguno, ni siquiera, como les he dicho, de forma, las leyes que vienen propuestas desde instancias del Ejecutivo y que parecen responder a un plan muy duro y muy bien pensado, en el sentido de cuidadosamente pensado, probablemente con asesoramiento internacional. Entonces la Asamblea ahorita está disminuidísima, no es un poder, no es el primer poder del Estado como debiera ser. Los parlamentarios del MAS no tienen ninguna legitimidad, más bien ninguna, no pueden. Ayer alguien les decía, ustedes no tienen permiso a poner ni una coma, porque era tan obvio lo que les decíamos y les observábamos, pero no podían hacerlo. Y la verdad es que nuestra victoria con ellos es moral, porque queda claro quién argumenta, queda claro quiénes tienen los argumentos, queda claro cómo se te acercan, que se dan cuenta que en mucho creerán que tienes razón. Algunos no lo creen, pero varios llegan a ver que no estás haciéndolo por molestar, por racista, por clasista, en fin, porque hay mucha discriminación también en la Asamblea, en que si te ves de cierta manera necesariamente tienes que ser una mala persona, ladrona, no sé, asesina. Hay también mucha caricatura en cómo nos relacionamos en la Asamblea, pero bueno, hay algunos que logran saltar eso y se te acercan y no pueden hacer nada. Entonces, lamentable la situación de la Asamblea, efectivamente no es un pilar de la democracia, y las leyes están yendo en el sentido que les he dicho. Y termino, porque me quedan un minutito tal vez, decirles que yo, pese a todo, con lo que sí estoy satisfecha es con que el grupo humano que se ha formado alrededor de Comunidad Ciudadana, aunque la satisfacción no es suficiente para la sociedad boliviana. Es decir, no alcanza que nosotros seamos un equipo que somos de personas muy trabajadoras, personas que les damos mucho trabajo a los masistas, porque les revisamos todas las leyes, inclusive tenemos algunas de nosotras que pueden revisar el detalle y hacerles retroceder algunas leyes, pero básicamente las que no son tan importantes, como de transferencia de terrenos, ¿no? Pero podemos revisar, ¿no? Este número no coincide con esta. Somos muy trabajadores, trabajamos en equipo, somos muy, ¿qué les puedo decir? Estamos por una causa ahí, o sea, somos ciudadanos que vinimos de las calles, de las luchas por la democracia, así que estamos ahí con mucha convicción, y eso es lindo, porque tenemos esa sensación de salir con la sensación del deber cumplido, de que si nos pudieran ver, y se pueden ver las sesiones del Senado en vivo por si acaso, tal vez la gente diría, bueno, ok, votamos y algo están intentando hacer, pero, insisto, como iniciaba, el resultado lamentablemente es insuficiente. Es decir, puede estar muy bien, todo lo que quieran, pero no alcanza. Y el país está en una deriva dramática, y en este momento se necesita mucho, y con esto voy a ir cerrando, la articulación. Necesitamos rearticular un bloque democrático, que es lo que se está tratando de hacer,
con algunos riesgos, ¿no? Por ejemplo, quedar todos muy a la derecha, si quieren, no sé si aquí a alguien eso le incomoda, pero a mucha gente en Bolivia sí, quedar como en una sola bolsa, en una misma bolsa, con regímenes o con personajes nefastos, por ejemplo, del gobierno transitorio y de otros momentos, ¿no? Que también están por la polarización y por la discriminación, más bien por la división, no por la unidad y por la tolerancia. Comunidad Ciudadana tiene una posición difícil ahí porque es una posición de centro, entendiéndose el centro no como el justo medio, sino como que nosotros tenemos una flexibilidad de poder tomar ciertas políticas de la izquierda y otras tal vez, ¿no? de opciones más liberales, combinarlas de una manera creativa, es así como se entendemos nosotros el centro. Hay tendencias en Comunidad Ciudadana, unas más hacia la derecha, otras más hacia la izquierda, me parece saludable, y nosotros sin embargo tenemos una dificultad de posicionarnos en medio de esta polarización a la que nos llevan los extremos y son muy exitosos en eso. Entonces ese es un conflicto adicional que tenemos ya por el contexto global de Bolivia. Entonces, ahora sí cierro con esta oración. Como les decía, lo que urge en este momento es de todas maneras un bloque democrático que además sea capaz no solo de, y ya ha pasado, de ponerle cara al MAS dentro, no tanto al MAS como a la deriva antidemocrática, sino también de operar internacionalmente. Y esto lo menciono muy especialmente por el grupo de personas con el que estoy hablando. Nosotros, el MAS, más bien, voy a empezar por el MAS, tiene una red internacional muy eficaz para la transmisión de los mensajes que ellos quieren transmitir. Han logrado imponer la duda, que eso es utilizando esa estrategia que utilizan las tabacaleras y luego se utiliza para el cambio climático, de insertar la duda con respecto, por ejemplo, al fraude, ¿no? Y al golpe. Entonces han logrado confundir y muchas veces basta eso a buena parte de la comunidad internacional, al menos la que tiene simpatías con este tipo de regímenes, y eso llega a ser importante. Pese a todo, la Unión Europea, como ustedes saben, se ha estado manteniendo en sus cuatro, ha estado defendiendo a su embajador, que realmente ha hecho una labor heroica y épica que debiéramos reconocer apenas podamos desde todos los flancos posibles. Hablo de León de la Torre, embajador español, pero por la Unión Europea, entre otros actores clave de esos momentos. Entonces se están poniendo fuertes, pero estamos en una lucha y nosotros tenemos que aprender a generar esa red internacional que sea capaz de exponer, ¿no? Otra visión de las cosas distinta y alternativa a la que transmite el movimiento al socialismo. Bueno, espero haberles sido de alguna utilidad con mi conversación, espero haber sido clara, no muy desordenada, y si lo fui, por favor, piedad, que ya les he dicho que hemos dormido muy poquito. Uy, ahí veo a Boris también, de la EPC, hola, qué gusto, y atenta a sus preguntas y comentarios. Gracias. Muchísimas gracias, Cecilia. Antes de pasar a las preguntas, tal vez hacerte una. Todo lo que se ve, todos los hechos, leyes, etcétera, parecerían indicar que un partido político ha tomado el gobierno por la vía de las votaciones, pero está tomando también el Estado, desde todas las instituciones, el poder y todos los otros poderes. ¿No es cierto? Hasta niveles que nunca se han visto. Está tomando control de la policía, probablemente sea del ejército, no solo de las instituciones, sino también de los ciudadanos, a través de estas leyes, esta última del INE, etcétera, etcétera, sobre texto de. Entonces la pregunta es, ¿cuál es tu lectura? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Estamos yendo y por qué están pasando estas cosas, más allá de los hechos factuales? ¿Estamos yendo hacia un Estado, hacia un Luis XIV que diga el Estado soy yo? ¿O esto va más allá todavía de ese Luis XIV? ¿Cuál es tu lectura? El por qué está pasando todo esto. Y probablemente mucho más. Yo voy respondiendo una a una, ¿no? ¿Ok? Sí, después pasamos a la parte de preguntas. Solo quería hacerte bueno, esa, por favor. Ok, perfecto. Entonces respondo a esta. No, en efecto, no. Yo trato de no ser alarmista, pero al mismo tiempo trato de ser pertinente y responsable. Y sinceramente veo yo una tendencia, digamos, ultra autoritaria, recargada, se podría decir,
porque lo que me parece que la tendencia que ha terminado teniendo éxito dentro del MAS por el momento es la tendencia dura, y esa tendencia dura dice nunca más nos van a sacar como en 2019. Nunca más. Eso no va a pasar nunca más. Entonces, la lección que han aprendido, pese a que los discursos de la campaña eran, la lección que aprendimos es a no ser tan autoritarios y vamos a hablar con la gente y vamos a unirnos a todos y vamos a dialogar, ese era el discurso de la campaña. En realidad lo que están haciendo es exactamente lo contrario, es nunca más la policía va a poder amotinarse, nunca más los militares van a poder pedir la renuncia de nadie, nunca más la gente va a poder estar en las calles sin ser agredida gravemente. Ya nos han dado muestras, no sé si han visto que hubo un par de intentos de reunirse y fue, sobre todo en La Paz, hubo agresiones muy, muy fuertes en uno de los casos a nuestro diputado Beto Astorga. A nosotras todo el tiempo nos tienen hostigándonos alrededor de la asamblea, nos gritan asesinas, nos relacionan con Sencata. No hay diferencia ahí, nosotros hemos ordenado Sencata. Entonces es esa perspectiva la que ha tomado por lo visto el mando del MAS, ya lo podemos confirmar, ya no hay duda, y se los digo desde una posición de comunidad ciudadana, que era una disponibilidad inicial de realmente trabajar con el MAS para ir sacando al país, para reconciliarlo e ir sacándolo de la confrontación y de la crisis económica, sobre todo después de la pandemia. Pero el MAS nos ha dado todas las veces el portazo en la cara. Hemos hecho propuestas, no solo de paz, sino de leyes, ¿no? Por ejemplo, la reforma judicial, la de la Defensoría del Pueblo, para mencionarles dos críticas, ¿no? Pero no recibimos una sola respuesta de apertura. A veces recibimos señales tímidas del vicepresidente, ¿no? Algunas más, pero nada, lo grande, lo determinante es sencillamente estamos avanzando para controlar no solo el Estado, pero la sociedad. Es decir, todas estas leyes están yendo a controlar la sociedad. Por eso hablo de un Estado totalitario. En ese sentido parece ser el plan, no sé si lo van a lograr, pero parece que no parece, definitivamente lo están intentando, y obviamente ahí podemos pensar en los regímenes más nefastos de la historia y del presente en Latinoamérica. Eso es lo que creo que se pretende. Y una última cosa que quisiera decir al respecto es que esto, por supuesto, no es un plan boliviano solamente, ¿no? Es un plan que incluye a potencias extranjeras que han estado haciendo esto y promoviendo este tipo de derivas en muchos otros países y que lo han logrado. Y lo más dramático es ver como en muchos de esos países como Venezuela, uno diría, bueno, con tanta hambre el pueblo terminará sacando a sus gobernantes. No, como en Cuba, como en Venezuela, el pueblo tiene tanta hambre que termina dependiendo de esos gobernantes que los matan de hambre. Es un círculo vicioso. Entonces no hay que confiarse tampoco de que la sociedad boliviana va a volver a reaccionar, pero lo que sí puedo decir como matiz a lo que acabo de decir también, porque la realidad siempre es paradojal, ¿verdad? La realidad mundial tiene dos caras aparentemente contradictorias que se desarrollan al mismo tiempo. Bolivia se está también volviendo a parar, el espíritu del 21F se está volviendo a sentir. El punto es si logramos hacerlo a tiempo, y va a ser esta lucha contra la ley de ganancias ilícitas, va a ser muy diciente de si el gobierno está obligado a retroceder. Ha sido obligado a retroceder en Adepcoca, no sé si han seguido ese conflicto. Es increíble lo que han hecho los cocaleros de los Yungas, es increíble, es épico, y han logrado retomar su mercado. No sé si vamos a lograr esto con lo de la ley. Nosotros hemos coordinado mucho con sectores, claro, tal vez no con las mejores motivaciones. Los gremialistas no quieren que se les vean, ¿no?, sus ganancias, que probablemente no son justificables. En fin, no voy a entrar en ese detalle, pero hay una movilización con sectores sociales, que es una cosa importante, que pueden, digamos, llenar la calle, ¿no? Eso es lo que da cierta esperanza, aunque es un escenario realmente no deseable, porque uno quisiera poder resolver estas cosas en el marco de la negociación y del Estado de Derecho, pero parece que lamentablemente el gobierno solo va a entender la calle, la fuerza de la calle, y ojalá no sea violenta y mortal como a menudo ocurre en nuestro país. Gracias, Cecilia. Pasemos a la parte de preguntas y respuestas. Acá veo una que han puesto en el chat. Es Luis Lea, que es miembro del Club de Ginebra. Es el tema relativo a la participación ciudadana específica de profesionales acá, y
le pediría a Luis que formule la pregunta y la complemente Jacqueline, porque también tiene otra pregunta en lo que respecta a la participación ciudadana. Adelante, Luis. Gracias, querido Ricardo. Primero agradecerle a la honorable Requena por su presencia, por esas 13 horas que ha pasado con el MAS, 13 horas de cansancio largo. Muchas gracias por estar con nosotros. Mi pregunta es muy simple. Según lo que yo veo, lo que escucho y lo que veo en la prensa todos los días, da mucha pena lo que está pasando en el país. ¿Cómo nosotros como grupo de profesionales que estamos en el exterior, pero también con miembros y amigos en Bolivia, podemos colaborar mediante un pronunciamiento? ¿O cuál sería el contenido de este pronunciamiento y cuáles serían en términos de tiempo, de timing? Porque yo creo que la hora es grave, el momento es grave en Bolivia. ¿Cuál es su punto de vista sobre este tema? Muy bien. Luis, gracias. Y no es el récord, tenemos otro récord, que hemos entrado a las 11 de la mañana de un día y no, perdón, sí, y al día siguiente a las 9 de la mañana. Así que, bueno, ahí estamos, gracias. Y de verdad que es una mezcla, como me lo han puesto, es una mezcla de cosas, de sentir el deber cumplido, pero que no alcanza, y que no alcanza es grave. Entonces, no, listo. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que los pronunciamientos siempre son importantes. Ahora bien, creo que hay que plantearse más bien una estrategia sostenida, y esta estrategia sostenida debería estar conformada por varios componentes, ¿no? Y me parece que un componente importante que nos permitiría pasar otro tipo de mensajes es llegar a los medios importantes del exterior, no solo a la comunidad boliviana, ¿no? Que es muy importante, por supuesto. Pero para eso tenemos el WhatsApp y imagino que eso ya está suficientemente cubierto, porque creo que lo hemos visto en las elecciones. Pero lo que yo veo es que todavía los medios del establishment primero se han confundido. El movimiento socialismo ha logrado eso que Naomi Oreskes del MIT habla de, ¿no? Basta confundir, basta poner la duda. ¿Será que el tabaco genera cáncer? ¿Será que realmente hay cambio climático? Listo, desmovilizaste, ¿no? ¿Será que hubo fraude? ¿Será que hubo golpe? Entonces se ha logrado eso, poner la duda, y ante la duda hay como mucha más dificultad de apoyar cosas en Bolivia. Entonces creo que una cosa que se puede hacer, que me parece de la mayor importancia, es llegar a estos medios, ya sea con vocerías de ustedes mismos o gente ligada a ustedes allá, o facilitar vocería con gente que está acá. Eso me parece muy importante. En esta misma línea de medios, también a veces es importante estar en eventos presenciales. Por ejemplo, hay algún evento importante, no sé, ustedes lo sabrán, ¿no? You name it, como se dice. Entonces, eso también es importante, poder llevar gente que pueda explicar lo que está pasando en Bolivia. Incluidos, por ejemplo, indígenas, que la bancada de Comunidad Ciudadana tiene indígenas. Cecilia Moyoviri, por ejemplo, luchadora por el TICNIS, está en el Senado, y cada vez que ellos hablan de lo indígena, Cecilia Moyoviri se para y les recuerda a Chaparina y todo, y es bastante importante porque son símbolos al final, es una lucha muy simbólica. Y claro, abajo la tenemos a la gran Toribia Lero de Cochabamba, que Jacqueline debe conocer, que es enorme. La Toribia Lero es una indígena, pero maravillosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno ve de pronto que un indígena te cuenta la historia de otro modo, empiezas a entender que esto es por lo menos más complejo que los indígenas víctimas y el racismo, que todo algo con lo que podemos estar de acuerdo como situación histórica, pero que deja de ser suficiente para explicar la situación actual, que es un poco más compleja y que tiene a indígenas también avasallando territorios de otros indígenas, etcétera. O sea, la complejidad de la realidad. Entonces, eso también me parece que puede ser una ayuda muy útil. Y sí, bueno, creo que yo me imagino que ustedes tienen contactos con personas importantes allá que pueden, ¿no? Eso, hacer ese puente para pasar otro tipo de mensajes alternativos a los mensajes tan eficaces de la red de, por ejemplo, el Grupo de Puebla, de todo el grupo, digamos, de la izquierda de la Unión Europea, Podemos y todos ellos, que realmente han hecho un trabajo que tenemos que reconocer que ha sido buenísimo, lamentablemente. Eso es.
Yo te No digo. sé no sé si está claro, pero creo que eso es lo que se me ocurre. Muchas gracias, Que no sé señora si Riquelme. Jacqueline quiere complementar esta pregunta. Por favor, Jacqueline, adelante. Cecilia, un poco como que ya nos dijiste que este asunto de las manifestaciones, los pronunciamientos, van a coadyuvar de alguna manera en la confrontación de oposición-gobierno. ¿Cuál es tu percepción sobre la aparente quietud actual de los grupos ciudadanos? Si bien estos últimos días hemos visto un apoyo así increíble, aquí en Cochabamba por lo menos a Manfred, que simboliza también cierta oposición, bueno, total oposición ante el gobierno, ¿no? Y todos los últimos alzamientos, pero el pueblo en sí, el ciudadano de a pie, los que somos y hemos sido pititas de cada barrio, de cada cuadra, porque eso no ha sido organizado por nadie, por mucho que digan, ¿no? Y aquí en mi barrio, la vecina de al lado llamaba a la otra, unos hacían una cosa, otros, o sea, ha sido un movimiento hormiguita, de uno a uno. ¿Por qué crees tú que eso no se está dando, a pesar de toda la amenaza que tenemos como ciudadanos bolivianos? Porque el golpe ha sido brutal, porque los resultados de 2020 fueron nefastos, o sea, realmente deprimieron a mucha gente y mucha gente sintió que no había ya esperanza, es decir, que no había ya nada que hacer. Y de hecho muchos jóvenes están pensando, se están yendo y se quieren ir porque encima de que hubo ese resultado, lo que ven solamente refuerza esa visión negativa del futuro. Entonces muy poca gente ya aquí tiene la fuerza para oponerse cuando no hay garantías de éxito, es más, cuando hay mucha desesperanza. Entonces, muy poca gente tiene esa fuerza para precisamente por eso pararse, ¿no? Son normalmente los activistas, ¿no? Que ante la adversidad se paran, ¿no? Y la gente más bien suele unirse cuando ven que hay algún chance de éxito, ¿no? La mayor parte de la gente, y la mayor parte de la gente está demasiado ocupada en sobrevivir, en llevar adelante el día a día, ¿no? Mucho más después de la pandemia y en un país como Bolivia, eso también, ¿no? No te da el tiempo para ocuparte encima de la locura que es la esfera pública. Entonces, creo que esas son las razones. Ahora bien, yo veo, es como matiz, ¿no? No es que más bien otra vez la gente se está activando y está más enojada que deprimida, si quieres, y eso puede generar una situación de movilización y yo ya lo voy viendo, pero no sé si será suficiente ni a tiempo. Ahí nosotros como oposición partidaria hemos tratado de generar y estamos tratando de hacer, ahí estoy viendo una pregunta que no la estoy pudiendo leer para poder no distraerme, pero creo que mucha gente habla de una pasividad de la oposición. Yo creo que siempre se pueden hacer mejor las cosas, siempre se pueden hacer mejor las cosas. Ahora bien, creo también que hay un cierto negativismo en Bolivia. Yo no creo que es tradicional, ¿no? Que tendemos a, no está funcionando, todo está mal, por no decirlo con peores términos, ¿no? Nosotros como oposición no hemos parado de hacer propuestas de leyes, no hemos parado de denunciar y hacer alerta temprana con respecto a las leyes. Hay varios de nosotros que se han vuelto TikTokers, con eso les digo todo, o sea, que hay que medio payasear ahí en el TikTok para pasar los mensajes a la juventud, el caso de Miguel Antonio Roca. Estamos haciendo conexiones con sectores sociales como ADEPCOCA, como los gremialistas, con todos los problemas que eso implica, como con la marcha, etcétera. Entonces, yo no veo pasividad, pero tal vez que haya que encontrar otros puntos donde apoyar. Pero definitivamente, como lo dije antes, y con esto cierro mi respuesta, la articulación ahorita es importante. Y para la articulación de digamos, de movilización ciudadana, que es lo que fueron las pititas, también es importante la esfera internacional, ¿no? También es importante. Cuando hablo de articulación estoy incluyendo todo, porque así fue el 2019, fue una articulación también internacional. Así que eso es lo que creo que se puede hacer, lo que se debe hacer. ¿Y qué más se puede hacer? Tal vez, Jackie, caracterizar mejor hacia dónde estamos yendo.
Y yo intentaba hacer eso con ustedes, ¿no? Obviamente de manera muy coloquial, pero caracterizar mejor la deriva a la que estamos yendo. Y creo que no es exagerado asustar a la gente y harto. Y esa ley de ganancias ilícitas, no la estrategia que ya se aprobó, pero esta ley, porque son parte de lo mismo, pero no entra en detalles, pero esta ley sí ha asustado a la gente. Y creo que hay que asustar a la gente, porque si no se asusta y no nos movilizamos entre todos, obviamente los partidos de oposición no bastan, estamos muy débiles, eso es cierto, pero si logramos articular una historia, una narrativa, una versión, una descripción, obviamente honesta, realista, pero movilizadora de la realidad, tal vez logremos hacer retroceder al gobierno. Ojalá, no hay garantías, pero no queda otra que intentarlo. Ok, gracias Cecilia, hablaste de lo internacional. César Sevilla tiene una pregunta puntual sobre este tema. Adelante, César. Muchas gracias por la presentación, por el tiempo y por el esfuerzo, Cecilia. Quería preguntarle un poquito, pensando concretamente cómo poder coadyuvar con el esfuerzo comunicacional, digamos, ¿cuál es la red, digamos, política internacional en la que se apoya Comunidad Ciudadana? Sabemos que no es un partido tradicional, no es el MIR, digamos, pero me imagino que tiene el respaldo de la socialdemocracia europea, tiene algún tipo de respaldo, porque esos son los puntos en los cuales se puede uno apoyar. Utilizar simplemente, como bien decía, el WhatsApp, las redes sociales, etcétera, llega un poquito, pero no cambia los grandes parámetros, digamos, a nivel del escenario político internacional. Entonces, ¿con quién podemos, digamos, relacionarnos para impulsar una narrativa más realista de lo que está pasando en Bolivia? Bueno, excelente pregunta. No tenemos ningún respaldo consistente por el momento. Comunidad Ciudadana, como ustedes saben, es una alianza. Y una de las personas que ha estado en Europa recientemente y un par de semanas ha sido Rodrigo Paz, hijo de Jaime Paz, que es senador, es el único senador hombre de Comunidad Ciudadana por Tarija. Él ha estado, digamos, reestableciendo contactos con la red de la socialdemocracia, ¿no? Europea. Nosotros, de manera partidaria aquí en Bolivia, tenemos contacto con la Fundación Ebert, que es la socialdemocracia alemana, pero también con la Konrad Adenauer. O sea, no tenemos ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque la FES está trabajando sobre todo con el gobierno, pero no quiere limitarse. Entonces, andamos ahí un poco sin que eso que ocurrió en su momento, por ejemplo, en los 90, ¿no? Que el ILDIS era un respaldo para el MIR, y a su vez estos eran parte de la gran internacional socialista. Entonces, esa situación no la tenemos y la estamos buscando, sin embargo. Y de hecho yo también estoy buscando conexiones también con el Partido Verde, porque como saben, yo soy ecologista y veo que ahí también podemos tener algunas coincidencias, pero no hay nada por el momento, pero lo estamos buscando, estamos conscientes de la importancia y más bien yo les pediría que si ustedes tienen algunos contactos a los que podamos llegar, más bien los agradecería. Y más allá del respaldo a Comunidad Ciudadana, que es de lo que estoy respondiendo ahora, quisiera enmarcar este relacionamiento, esta red hacia afuera, ya más como campo democrático, es decir, que podamos hacerlo en conjunto con los otros actores de la democracia. Y eso implica a Creemos, por un lado, pero también al CONADE y a Derechos Humanos, por ejemplo, ¿no? La comunidad de derechos humanos, eso es un elemento adicional a mi respuesta. La comunidad internacional de derechos humanos es la que ha estado más efectivamente haciendo vocería internacional de lo que está pasando en Bolivia. Human Rights Watch, por ejemplo, y toda esa comunidad muy fuerte. Amnistía Internacional se ha manifestado. Es decir, esa comunidad de derechos humanos que no es partidaria, pero que está en defensa del respeto a los derechos humanos, y la comunidad que está en defensa de cierta versión de la democracia, esa comunidad también debe ser activada, pero ya no, ahí sí no suele ser a nivel partidario, sino más bien como causas. Entonces, mucho trabajo que hacer ahí, César, ojalá pudiera decirte algo más concreto, pero más bien la invitación es, por favor, ayúdennos si pueden, que estamos conscientes de que hay que trabajar en eso y estaremos gustosos de poder activar esos contactos que ustedes tal vez nos puedan facilitar.
Ok, gracias Cecilia. El tiempo avanza rápidamente, pero bueno, hay preguntas sumamente interesantes como pueden ver en el chat. Hay una pregunta en la cual coinciden dos personas, Carlos Mollinedo y Jaime Ampuero, sobre el rol y el estado de ánimo de la oposición. Daría la palabra a Carlos Mollinedo, por favor, y luego Jaime si puede complementar esta pregunta. Adelante, Carlos. Boris también está pidiendo la palabra, que no ha puesto Sí. en el chat. Sí, 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 vamos a darle también, es que no todos podemos intervenir al mismo tiempo, pero sí, sí, Boris, un poquito de paciencia. Adelante, Carlos, por ahora. Ok, muy buenas noches a todos, muy buenas noches amigos. Gracias Cecilia por esta muy importante charla. Yo tengo una pregunta en relación a la ley, a las dos leyes, pues, la financiera y la ley del INE. No es la estrategia de tratar de jugar el rol de una asamblea normal y jugarles el juego, digamos. Ujú. No es tácitamente jugar, tácitamente no es jugar lo que ellos quieren que se juegue. ¿No sería mejor tal vez decir, bueno, claramente nos vamos? Porque si aquí es solo para que pongamos el sello y que no pongamos cambiar ni una coma, que todo ya esté, entre comillas, cocinado, ¿cuál es el rol de pasar 4 o 12 horas, esfuerzos que no llevan a ningún lado? Tal vez tratar de decir, bueno, esa estrategia no va. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Y tal vez el no estar en la asamblea es una señal más fuerte que la de decir, bueno, hemos tratado, pero no hemos podido. Eso era, pero obviamente yo lo veo así de lejos, ¿no? Sí, sí, entiendo. Gracias. Jaime, sí, perdón, si quieres complementar esta pregunta. Tu micrófono, Jaime. Sí, gracias, Ricardo. Va un poco en el sentido que acaba de mencionar Carlos. En realidad, parecería que la táctica o la estrategia que están utilizando los partidos de oposición, no solamente Comunidad Ciudadana, pero en general, no está dando resultado, ¿no? Porque claramente percibimos muy bien, como tú nos cuentas esta noche, la enorme frustración que debe ser pasar día tras día y ver el rodillo o pasar una y otra vez sobre las leyes y sobre todas las determinaciones de la Asamblea. Debe ser muy frustrante. Entonces, la pregunta es válida, es decir, eso no está funcionando. ¿No será mejor seguir el ejemplo de Adel Coca? ¿No será mejor tomar el poder que está en las calles? Creo que hay un sentimiento en la sociedad, por lo menos vista de lejos, ¿no? Según lo que uno puede ver, hay un sentimiento de que el pueblo, la sociedad civil, se siente un poco huérfana de representación y está esperando un cierto liderazgo que conduzca y que permita vehicular esa frustración que también está en toda la gente, en toda la población. Y un poco la pregunta siguiente es, ¿cómo se puede uno preparar para las elecciones de 2025? Necesitamos un nuevo partido de oposición que esté estructurado de forma a responder a las inquietudes de toda Bolivia, incluyendo aquellos que siguen al MAS, ¿no? Porque con seguridad hay una base del MAS que está descontenta con lo que pasa. Y finalmente la pregunta es, ¿podemos confiar en el padrón electoral y en el sistema electoral, tal como está actualmente? Ok. Bueno, primero que quiero decirles que entiendo perfectamente sus preguntas y de hecho una termina planteándoselas, ¿no? A una misma. Yo no tengo respuestas brillantes y definitivas para estas preguntas. Son reflexiones en curso. Pero les voy a decir unas cuantas cosas que creo en este momento. La primera es que abandonar la asamblea no parece muy buena idea porque es hacerle más fácil todavía las cosas al movimiento al socialismo. Recuerden Venezuela, ¿no?
Recuerden Venezuela cuando la oposición abandona y le deja la asamblea al chavismo, es todavía peor. O sea, no es que como estemos esté bien, porque está claro que es un problema, pero es peor lo otro. Por lo menos ahora nosotros podemos funcionar, digamos, ¿de qué servimos en la asamblea? No tanto de estar las 13 horas que les he contado casi como una anécdota, no es esa, pero podemos servir de alerta temprana, por un lado. Entonces, esta ley está viniendo, estamos siendo pagados para analizar leyes y encontrarles todos los problemas, o sea, toda la movilización con respecto a la ley de ganancias, contra las ganancias ilícitas, ha sido a denuncia muy particularmente de comunidad ciudadana, muy particularmente de parlamentarios asambleístas de comunidad ciudadana, que han estado, hemos hecho eso antes, no ha funcionado tan bien, porque acá también, y eso quería decirlo antes, hay un tema de los medios, que no es nada fácil poner muchos temas en los medios, es horrible el tema mediático como embudo de cosas que, ¿no? La sociedad en Bolivia, además, los noticieros, no sé si lo han visto, hay mucha crónica roja, ¿no? Hay mucho espectáculo, o sea, tienes que competir por la atención de la gente con muchas cosas que y encima no tienes muy buenas noticias, entonces no es fácil. Bueno, pero vuelvo al punto. Entonces, podemos servir de alerta temprana, podemos servir de articuladores como estamos haciendo ahora, ya les he mencionado qué sectores, y podemos hacer una cosa que no he mencionado, que son utilizar los mecanismos legislativos para obtener parte de la información y a veces por omisión tener información. Eso estamos haciendo de todas maneras y eso está sirviendo para alimentar acciones como, por ejemplo, que tienen relación con la pregunta de si podemos confiar en el padrón electoral. ¿No ve? Nosotros estamos pudiendo tener pedidos de información y estamos haciendo muchísimos. En muchos casos, yo por ejemplo estoy trabajando mucho el tema del oro y voy a tener mucha información y áreas protegidas para poder darle duro al gobierno cuando haya que darle inmediatamente y en el 2025. O sea que ahí tenemos unos equipos que de otra manera no estarían trabajando. Si salimos de la asamblea, abandonaríamos un espacio y en política, y yo no soy de la política partidaria tradicional, pero abandonas un espacio y se llena ese espacio. Entonces creo que estaríamos todavía más arrinconados de lo que estamos ahora. Entonces lo que hay que hacer es darle más bien todo el sentido del mundo a ese trabajo. Ahora bien, no basta el trabajo legislativo. El trabajo legislativo tiene que proyectarse hacia el trabajo político con la sociedad civil de manera de activarla y darle opciones. En eso estoy de acuerdo. Si necesitamos otro partido para 2025, probablemente eso se va a ver. Ojalá Comunidad Ciudadana pudiera ser parte de esa historia. A ratos yo veo que como mínimo lo que nosotros hemos hecho es ser una cuña. Ahorita somos una cuña democrática en una deriva, ¿no? Como Hodor, que sostenía la puerta en Juego de Tronos, así, ¿no? Y probablemente nos truciden y probablemente la gente exteriorice y proyecte su frustración a nosotros y nos diga inútiles, no sirven para nada. Yo tengo eso bien factorizado, se los digo con toda franqueza. Yo tengo factorizado que la gente me va a ver la cara y va a ver la cara de la gente que no pudo hacer nada y que detestan por eso, porque ¿no? Nos ven como parte del problema. Está bien, lo acepto. Yo he aceptado los costos de mi vida siempre. Creo que había que hacer lo que hemos hecho. Creo que hemos puesto una opción electoral en 2019 increíblemente, en un año, en un momento dificilísimo, sin plata, sin estructura y contra unas leyes terribles que hacen todo lo imposible para impedir que haya un partido. Y nosotros hemos puesto ahí una opción que casi llega a segunda vuelta y hubiera ganado muy probablemente. Y luego tuvimos, bueno, la historia que tenemos que no la tengo que contar, pero ahora, ¿qué somos nosotros ahí? Somos la resistencia democrática, somos parte de la resistencia democrática, somos una línea de adelante de la resistencia democrática. ¿No somos suficientes? No, no somos suficientes. Necesitamos tener atrás todo lo que hemos estado hablando antes, la ciudadanía, y por eso falta la articulación. Pero en ningún caso abandonar esa línea y estar abiertos a opciones políticas que generen representatividad, que es lo que ustedes están reclamando. Yo, por ejemplo, no tengo ningún plan de quedarme ahí después de los 4 años si es que yo no soy útil a eso, ¿no? Y eso es, en Comunidad Ciudadana hay mucho de eso, o sea, gente que ha entrado por una convicción de ayudar a la democracia y que no somos los políticos profesionales, ¿no? Que buscan la reproducción del poder por la reproducción del poder. Estamos ahí para servir a una causa democrática y si somos útiles, maravilla, y estamos trabajando para eso, y si no somos útiles y hay que dar lugar a otros o reformar la propia Comunidad Ciudadana, darle una cara distinta y hacerlo tal vez en alianza. Ese siempre es un tema delicado, habrá que estar listos. Y nosotros estamos ahorita avanzando en nuestra propia organización partidaria, pero con miras a ser, digamos, un medio para un fin, que es la defensa de la democracia.
No sé si he dejado de responder algo, perdón, tampoco quiero ser muy extensa en mis respuestas. Disculpen si lo soy, de hecho. Gracias, Cecilia. Tarea difícil que tienen ustedes, la verdad, en el Parlamento, todo lo que se podría llamar oposición. Más aún veo un pequeño detalle ahí que tampoco sea una especie de entendimiento de género, si podríamos decir así, porque en el Senado son 20 senadoras mujeres sobre 36, o sea que si hubiera algún tipo de entendimiento sobre algunos temas, eso podría avanzar, tal vez. Bueno, Sí. dicho esto, paso la palabra a Boris, que tiene su pregunta ya, que ya debe estar medio bastante calientita. Boris, adelante, por favor. Bueno, pues, saludo a todo el grupo, agradezco a los que han organizado esta interesante charla y aprovecho de saludar a Cecilia. Yo quiero decirte dos cosas. Lo primero es que te felicito y te agradezco por esta tu labor en el Parlamento, que creo que es muy valiosa. Creo que es muy importante que personas como tú y Miguel Antonio Roca por lo menos transmitan lo que está pasando adentro, ¿sí? Porque la mayor parte de la población creo que no tiene la información de qué es lo que se está cocinando, ¿no? Y esto es muy importante. Pero quería conocer tu impresión frente a una reflexión que yo tengo hace tiempo, y a veces es bueno salir un poco de la coyuntura, del día a día y de los procesos que nos consumen, y ver un poco la cosa a más largo plazo, ¿no? A mí me gusta mucho cuando Harari habla del siglo pasado, y habla del mundo occidental, habla de tres narrativas que competían, ¿no? El liberalismo, el comunismo y el fascismo, y cómo las personas en realidad no les interesan los datos del PIB, ni los derechos humanos, ese tipo o sea, las personas siguen historias, y esas historias son las que, desde mi perspectiva, faltan en Bolivia. La última historia un poco exitosa es la del proceso de cambio, que además se fundamenta en una lógica bien perversa, que es lo nacional popular en Bolivia, ¿no? Que hay mucha gente que escribe al respecto, y es muy difícil ser antinacional popular, ¿cierto? Porque no puedes estar en contra de lo popular o en contra de lo nacional, porque inmediatamente eres el malvado de la película. Y una de las cosas que yo quisiera saber si se está trabajando en comunidad ciudadana o en general es esa construcción de una narrativa que aglutine a más gente que crea en algo. ¿Por qué? Porque si no me doy cuenta yo que cada vez que participo de este tipo de charlas es como predicar entre conversos, ¿sí? Siempre están las personas que ya creen más o menos en ciertas cosas, pero hay un grupo de gente a la que no se puede jalar y de alguna manera, salvo que tú pienses que ha habido algún fraude, explican ese 55% en las últimas elecciones, ¿no? De apoyo a Luis Arce y compañía. O sea, hay gente que todavía cree que la narrativa anterior es válida y es mejor que las alternativas que se le plantean. Y eso es algo que, si es que no lo cambiamos, se va a repetir, pienso yo, de aquí a un tiempo, a pesar de la debacle económica que podamos percibir. Entonces, quería saber tus reflexiones al respecto y, como te digo, me da mucho gusto verte. Boris, a mí también me da mucho gusto verte y quiero decirte que me encanta tu pregunta, porque creo que, de hecho, acabo de escribir un artículo donde estaba tratando de explicar por qué no podemos salir de cierto patrón de desarrollo, para no hablar solo de modelo, ¿no? En Bolivia, y es por las historias. Estamos compuestos de historias, ¿no? Desciframos el mundo, le damos sentido al mundo con unas historias y de sentido, ¿no? Que organizan un sistema de sentidos. Y efectivamente lo nacional popular es la base sobre la cual se sube el MAS, está claro. Hay algunos de nosotros que ya estamos empezando a trabajar esto. Primero, la narrativa de qué es lo que está pasando y a dónde estamos yendo, que es de lo que hemos estado hablando aquí. Pero más allá de eso, ¿a dónde queremos ir? ¿No? Más allá de la denuncia de lo que el MAS es, ¿qué cosa propondríamos nosotros? ¿Qué alternativa tendría la sociedad boliviana? Hay ensayos, por ejemplo, de gente que dice que está hablando ya de lo popular democrático, porque efectivamente creo que lo dijo Jaime, ¿no? Y eso es algo que mucha gente pierde de vista. Si quieres ganar en este país, necesitas seducir a parte del electorado del MAS. Entonces, creo que un eje que no tuvo lo nacional popular como fortaleza fue la democracia, los derechos humanos y probablemente el medio ambiente, la naturaleza, que esa es una causa que apela mucho a los jóvenes. Más en eso tiene pésimas credenciales, ¿no? Más allá del discurso, pésimas credenciales. Entonces, si nosotros pudiéramos, a partir de los ejes, sin olvidar lo popular, de hablar de democracia y de un nuevo modelo patrón, si quieren, una nueva forma de habitar el planeta, si me apuras, porque a mí no tanto es, ¿no? Lo de desarrollo incluso puede ser hasta cuestionado. Entonces creo que podríamos
plantear una historia de futuro que finalmente entusiasme a la gente y que nos saque de este ciclo enorme, largo de lo nacional popular, que es muy pesado. Realmente es muy fuerte y eso me lleva a dos preguntas que no llegué a contestar. Primero, que yo creo que el MAS ganó legítimamente. No dudo que haya podido hacer algo de fraude por ese tipo de fraude que hace compulsivo, por ejemplo, de imponer votación colectiva en ciertas comunidades, ¿no? Hay hipótesis sobre eso, que puede ser de un 3%, un 5%, máximo hasta 7%, hay quien dice, eso es algo difícil de decir. Yo le discutí incluso con Salvador Romero, ¿no? Porque sé de gente que, por ejemplo, en Toro Toro no se atrevía a votar, había votado, perdón, así es la historia, había votado contra el MAS, y cuando se fue a contar la votación, sencillamente la mesa decía 100% por el MAS. Pero esta persona no se atrevió, eran dos personas, a levantar la mano y decir, perdón, yo había votado ¿no? contra el MAS porque tenía su negocio ahí, su hotel y nada, mejor me callo. Entonces, efectivamente, eso sí ha seguido funcionando y ese es un fraude, digamos, no sé si se le puede llamar siquiera fraude, pero eso es discutible, pero son mecanismos de democracia compulsiva, como se le llama, de democracia, ¿no? de grupo, que puede alterar unos puntos la votación, pero que el MAS tuvo apoyo masivo, lo tuvo, y en parte porque la gente vio el gobierno de Janine Áñez como autoritario, vio la pandemia, vio el encierro, vio la crisis económica y entendió que esa es la derecha, que esa es la alternativa, entonces mejor el MAS. Así de simple, porque son un poco las historias también, Boris, ¿no? Es la simplificación también de las cosas. Y la verdad es que ahí perdimos todos. Lamentablemente eso ocurrió. Entonces, eso con respecto al fraude. Y alguien me preguntaba si creo que el propio Jaime, si es que tenemos condiciones con el padrón. Bueno, yo ahí, por ejemplo, he apoyado mucho la labor de Rosario Baptista, porque la Rosario ha tratado de que se hagan cruces, ¿no? Y no, incluso he tenido que luchar contra la gente de Comunidad Ciudadana que estaban queriendo la trucidar por poner en cuestión los resultados, por temor a volver a una situación de mucha confrontación. Pero yo creo que el punto de la Rosario era válido y creo que ahí Salvador quedó chico y se fue y nos dejó con varias cosas pendientes. Así que creo que muy probablemente vamos a tener que ir a unas elecciones en condiciones muy malas. Pero no se olviden otra vez que peor es no tener elecciones y no se olviden que hay experiencias. Nosotros el 2019 hemos ido también en condiciones muy malas, muy malas. Y obviamente las condiciones probablemente van a ser ahora peores porque ellos han aprendido algo. Pero bueno, ahí no, lo único que nos queda es seguir intentando y hacer, por ejemplo, para eso sirven los mecanismos legislativos, para poder tratar de tener información que le diga a la gente, el padrón no está suficientemente saneado, tenemos que ir a votar masivamente, no nos podemos dividir, ¿no? Hay formas también de responder a esa situación que es subóptima. O sea, sin duda es una situación terrible, difícil, cuesta arriba. Yo ahí no lo tengo clarísimo. Pero justamente porque es cuesta arriba, necesitamos activar nuestro ingenio, nuestra creatividad, nuestra inteligencia y nuestra capacidad de que pese a todo, ojalá se logre una salida democrática. No hay garantías, pero yo estoy aquí para luchar y muchos, y ojalá que vayamos contagiando eso a la sociedad. Y para eso la historia, y con esto cierro por donde comencé, la historia que tenemos que plantearle al país es un gran desafío, Boris, estoy de acuerdo, y estamos pensando en eso y lo estamos haciendo, pero todavía no está armada, eso está claro. Gracias, Cecilia. Ha cerrado, como tú dices, el capítulo político de esta noche. Antes de pasar a las conclusiones, tal vez 2 minutos, si permite, sobre el tema yo creo que te apasiona. Además, uno de los temas es el medio ambiente, que lo mencionaste hace rato. Pediría a Rodrigo tiene una pregunta al respecto. Adelante, Rodrigo. Buenas tardes, Cecilia. Hola, Rodrigo. Gracias por estar aquí. Mira, Cecilia, ahorita el tema político nos absorbe. Sin embargo, tenemos un COP26 a la vuelta de la esquina. Sí. Tenemos una serie de reuniones en todo el mundo, desde Bloomberg, Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, sobre el tema climático, reducciones de gases de efecto invernadero, bioeconomía, etcétera. Y de pronto aquí tenemos una marcha indígena histórica, pero parece que no pasa nada en Bolivia, que no resuena.
Vemos que nuestras naciones amazónicas están en apuros para tener oportunidades económicas, tener una estabilidad social en un contexto complicadísimo, que solo se reduce a un tema de materias primas, un entorno legal teórico pero poco práctico. ¿Cuáles crees tú que son los enfoques más prometedores para desarrollar mercados sostenibles que mantengan los medios de vida de estas personas y que al mismo tiempo aseguren el futuro de la Amazonía boliviana? Okay. Bien, Rodrigo, gracias por la pregunta. Voy a responder a una previa que cierra lo anterior que le escribió Jaime. ¿Podrá la oposición ejercer un mejor control electoral? Mi respuesta es tenemos que. Esa ha sido otra batalla interna, pero es que también las condiciones en las que nosotros nos hemos presentado a esa elección han sido muy difíciles, ¿no? Eso obviamente, yo no sé, la gente no tiene por qué entenderlo al final, pero han sido terribles, o sea, realmente no, se necesita mucho dinero, por ejemplo, para eso, y se necesita mucha movilización territorial. Cuando no has tenido una historia es difícil, pero también nosotros hemos aprendido algo, o sea, no solo el MAS aprende cosas, nosotros también aprendemos cosas. Y con respecto a una cuestión que decía antes, yo tengo esperanza, sigo teniendo esperanza en que la gente finalmente vuelva a querer vivir en democracia y no en abuso, que sea suficiente esa gente, que llegue a ser mayoría, pero ese es el trabajo, hay que construir esa historia hablando de lo de Boris. Vuelvo entonces a lo que me preguntaba Rodrigo Sánchez. Yo creo que el tema de otra forma de habitar el planeta es clave para la Bolivia del siglo XXI, porque además Bolivia tiene unas condiciones inmejorables para avanzar a una economía basada en la naturaleza. De hecho, lo ha hecho Costa Rica. Costa Rica está recibiendo más dinero que nosotros con exportación de hidrocarburos a partir del el turismo basado en la naturaleza. Y Costa Rica es, como lo he dicho varias veces, es la mitad en términos territoriales del Departamento de La Paz. Las áreas protegidas son minúsculas. Obviamente está cerca de Estados Unidos, como alguna vez me hizo notar Agustín Echalar, ¿no? Es tan fácil tomarse un avión e irse fin de semana a Costa Rica. Eso efectivamente es un tema, pero nosotros estamos cerca de Cusco y nosotros tenemos el Salar y nosotros tenemos el Madidi y nosotros tenemos arqueología. O sea, y solamente en el Departamento de La Paz, para no hablar de todo Bolivia, tenemos unas condiciones para el desarrollo de un turismo basado en la naturaleza, en la conservación de la naturaleza, enormes, y ese es una vez que se vaya abriendo, porque todavía ese sector ha sufrido mucho y se está parando apenas, pero una vez que se vaya abriendo, que se va a abrir, ese va a ser un rubro que se estima que va a ser importante. El segundo punto que está directamente conectado con esto, Rodri, es el tema de la diversificación productiva y una diversificación productiva sostenible. Bolivia, otra vez, ahí tiene condiciones inmejorables. Ya tenemos experiencias en ciertos productos, cacao, café, almendra, azaí, ¿no? Para no mencionar un montón de otras cosas, que del bosque en pie, para no mencionar madera manejada, ¿no? Por ejemplo, la mara, todavía hay algo, otro tipo de maderas, en fin, el bosque en pie nos puede dar una cantidad de productos que, eso sí, y eso hay que tenerlo claro, son productos más bien, si no me equivoco, se les sigue llamando de nicho de mercado, ¿no? Son productos de comercio justo y creo que tenemos que apostar a eso porque además Bolivia es un país de 11 millones de habitantes, que sepamos, o sea, la verdad es que tampoco somos un país, podemos tener soluciones específicas, bioregionalmente adaptadas, que respondan a la cultura, por ejemplo, de los chimane o de los mojeños, ¿no? Y que desarrolle un producto, o de los chiquitanos, y a ese producto le buscamos mercado, y creo que con eso habríamos hecho un montón para los sectores más vulnerables de este país. O sea, que realmente creo que se puede, y ya están ahí, ¿no? Hemos sido bastante inútiles en aprovechar eso. Y un tercer ámbito es, he hablado de turismo, he hablado de diversificación productiva ecológicamente sostenible, y un tercer ámbito es el de la transición energética, que es otro ámbito que además se ha vuelto indispensable. No sé si han visto ahora que no tenemos suficiente gas ni para exportar ni para el consumo interno. Ya estamos peleándonos y ya le han pedido a ENDE que baje en 1 millón de BTUs el consumo porque no necesitamos exportar un poco más, y ya hemos renegociado contrato con Argentina, lo deben saber, hemos reducido volúmenes. Bueno, entonces estamos en una crisis de gas
que es gravísima, pero por otro lado es también una oportunidad para la transición energética, que además puede generar unas condiciones de desarrollo, porque el acceso a la energía es clave. Si tú tienes acceso a la energía, que ahora puede ser desconcentrada, lo que la abarata enormemente, entonces tú puedes tener acceso, por ejemplo, a la información, lo que cambia completamente las condiciones, por ejemplo, en los sectores rurales o en los periurbanos. Entonces, yo veo que si fuéramos capaces de ponernos en esta historia de la que hablábamos con Boris y darle carne concreta, ¿no? Hay mucha producción en Bolivia sobre esto, hay muchísima producción. Por ejemplo, hay una última publicación de la Fundación Ebert, de 4 tomos sobre estos temas, propuestas y propuestas y propuestas, propuestas concretas de cómo se ha aprovechado áreas protegidas para mejorar la vida de las personas, la gente de CIPCA trabajando cómo se ha mejorado la vida de las personas con agricultura ecológica. Hay cantidad de experiencias, no es que no hay. Entonces, lo que está faltando es una política pública inteligente que sea capaz de dar cuenta de todo eso y ir dando soluciones. Por supuesto que la tecnología también en otros ámbitos como la de quantum, ¿no? Toda la tecnología digital y todas esas también, perdón, la informática y cosas así también son respuestas a las que seguramente debemos apostar. O sea, yo estoy mencionando solo ese costado, pero Bolivia tiene una gravitación en el Pacífico Sur, es importante, estamos cerca de puertos que nos llevan al Pacífico, tenemos muchos problemas ahí de acceso, pero bueno, tenemos condiciones, digamos, potenciales. Así que yo, Rodrigo, soy en eso o sea, creo que lo único que falta es tener suficiente visión y empezar a hacer las cosas, porque lo que hay ahora no está bien y no es que la gente esté muy aferrada a nada muy maravilloso, salvo algunos sectores como los mineros que sí que me preocupan. La minería cooperativista es una tragedia. O sea, los hidrocarburos se quedan chiquitos con respecto a la devastación, no solo ambiental, sino social y cultural de la minería. Ese sí que es un peligro. Y la ampliación, y con esto cierro, y la ampliación de la frontera agropecuaria con lógica extractivista. Esa también es ahora pensamos, los venianos están soñando y los cruceños con exportar carne a China, ¿no? Y bajarse todo el bosque que puedan para exportar carne a China. Es una mala decisión aún desde el tipo de vista económico, como es la soya. La soya no es competitiva. Entonces, ya creo que hay mucho pensamiento en Bolivia, incluso en Santa Cruz, que nos permitiría ir desarrollando alternativas en ese sentido. Y nosotros en el programa hemos trabajado mucho en eso como comunidad ciudadana y la sociedad boliviana sigue trabajando mucho en eso a través de la FES, del PNUD, de think tanks que hay aquí. O sea que creo que hay de dónde jalar la pitita, por así decirlo. Ok, gracias. Sí, el tiempo siempre queda corto para todo y sobre todo cuando la charla es tan, no solamente amena, tan importante, tan interesante para todos nosotros y para el país. Yo le pedía, si no hay otra intervención, más pedirle a Jaime que cierre esto con antes de cerrar algunas conclusiones. Emilio ha pedido la palabra. Perdón por la interrupción. Entonces, adelante, Emilio, la hagamos bien corta. Gracias. Adelante, Emilio. Sí. Gracias, Ricardo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Cecilia, por esta charla. Veo que dentro de tu realismo eres extremadamente optimista y eso me encanta. Y precisamente dentro de esta idea quiero hacerte una pregunta que creo que a mí y a muchos bolivianos nos ronda la cabeza, porque estamos viendo un poquito el futuro en Latinoamérica. Hay países vecinos que han seguido una historia que ha tenido pasos similares a la nuestra y en el fondo estamos convencidos de que Bolivia es diferente, de que no puede suceder. Entonces, mi pregunta es, después de todo lo que has dicho, ¿tú crees que Venezuela es un futuro real para Bolivia? ¿Y en cuánto tiempo lo que está pasando en Venezuela podría pasar en Bolivia, a pesar de que las condiciones de Bolivia son totalmente diferentes y los bolivianos somos diferentes? Ok, voy entonces a hacer una respuesta breve también. Yo creo que la intención es cercana a eso. Yo creo que esa es la intención, pero creo que Bolivia no es Venezuela. Realmente creo que ahí hay también la fractura regional que se activaría muy duramente, ¿no? Muy duramente. Oriente versus Occidente. Creo que ahí hay demasiados intereses en juego, que además obviamente responden también a otras fuerzas geopolíticas, así que creo que
difícilmente ocurriría eso, Emilio, pero no por eso estamos libres de una situación horrible ya, ¿no? Es lo que quiero decir, o sea, no porque no lleguemos a ser Venezuela, la situación a la que podemos llegar si seguimos esta deriva no va a ser, no sé, muy parecida al final. Entonces, hay que luchar. Ahora sí que hay que volver a luchar, volver a levantarse, sacar fuerzas de no sé dónde, sin garantías, insisto, por mucha gente sin esperanzas tan claras, pero hay que volver a luchar por la democracia en Bolivia, porque a riesgo de estar en algo muy parecido, y yo creo que ahí sí que estamos. Gracias. La última pregunta, Alfonso, no veo otras manos levantadas. Adelante, cortita también, por favor. Gracias. Voy a enchufar, mientras Alfonso me pregunta, voy a enchufar mi compu porque se va a apagar, pero estoy escuchando. De acuerdo. Bueno, primeramente, muchas gracias por esta charla tan interesante. Voy a volver al tema de medio ambiente. La verdad es que es muy preocupante todo lo que está pasando en el mundo después del informe que sacó el GIEC a propósito del cambio climático, y da la coincidencia de que yo trabajo en el campo financiero y estoy siguiendo muy de cerca todo lo que es inversiones sobre empresas o países que están justamente haciendo esfuerzos en este sentido, de reducir las emisiones de carbono, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? La gente está pidiendo más productos financieros para poder invertir en empresas que reducen. Y por otro lado, Bolivia, como es un país que necesitará prestarse dinero, a pesar de las declaraciones de miembros del gobierno, del Banco Central, que dicen que nunca más van a ir a pedir préstamos, lo seguirán haciendo porque el mundo funciona así. El hecho es de que justamente las instituciones internacionales pedirán cada vez más a que los países demuestren que están haciendo los esfuerzos necesarios para iniciar esa reducción de emisiones nocivas. Sí. Y yo veo que Bolivia no está demostrando nada en ese sentido. Lamentablemente, yo creo que poco a poco tendrá acceso a menos fuentes de ingresos. Esa es una parte. La otra parte es con respecto a las plantas de energía nuclear. El uranio está nuevamente volviendo a subir de precio porque se está hablando de que es nuevamente la energía más limpia de las que existen. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que en Bolivia se pueda lanzar esa creación de plantas nucleares? Gracias por la respuesta. Okay. Con todo gusto. Para mí el tema de las finanzas sostenibles es clave para Bolivia, y Bolivia no les está aprovechando. Es más, ha desaprovechado todas las oportunidades porque tenemos esa pelea con los mecanismos de mercado que ha sido la política del país en el marco de la Convención de Cambio Climático, como Rodrigo debe saber, ¿no? Entonces hemos estado cerrando toda opción, por ejemplo, para el Fondo Verde, etcétera. Entonces, a mí ese me parece un error, y creo que deberíamos, si bien ser críticos de algunos mecanismos que la verdad que no contribuyen a la reducción de emisiones y sí contribuyen digamos, a mantener un cierto sistema financiero dando vueltas, pero hay otros que sí pueden contribuir, que hay que diferenciarlos bien. Ahí no puedo entrar en detalles, pero hay que ser capaces de diferenciar, no ser tan dogmáticos. Entonces, me parece que el mundo de las finanzas sostenibles es una gran respuesta a lo que estábamos hablando antes, gracias a la pregunta de Rodrigo: ¿cómo financiamos estos proyectos, por ejemplo, ¿no? Yo creo que hay unas oportunidades que realmente serían significativas para el tamaño de la economía de Bolivia, y pertinentes para cultural y bioregionalmente, que me parece clave, ¿no? ¿Cómo no vamos a poder aprovechar del Parque Nacional más biodiverso del mundo entero, que además está cerca del Salar de Uyuni, que encima está conectado con Cusco? A ver, por favor, y con La Paz, que en sí, no, es que no hay, realmente no se puede creer que seamos tan inútiles. Y sé que ya hay proyectos, por ejemplo, de los empresarios en turismo que tienen una propuesta de aeropuerto, que es parte de un problema que me parece interesante, y la voy a estar trabajando con ellos. Quiero preguntar a Carlos Prömel, que están proponiendo algo para hacer este hub que conecte, que vuelva a La Paz como el hub para ir a Uyuni. No sé si vamos a perder también esa batalla, pero me parece interesante escuchar esa propuesta. ¿Ok? Eso con finanzas sostenibles. De hecho, todo lo que se pueda ayudar en finanzas sostenibles, inclusive vía sector privado, que creo que es lo más dinámico ahorita, ¿no? Las finanzas sostenibles están, en términos de sector privado, están yendo a unas velocidades y a una complejidad súper interesante, que habría que
seguir, yo trato de seguir eso y confieso que me sobrepasa. Tal vez el Boris puede ser de gran ayuda ahí porque, pucha, que necesitamos cabeza de gente que entienda ese sector que es tan particular en sí, ¿no? Hay un par de personas así bolivianos que están trabajando en esto, como Gallardo, lo ubican, que está en el BID, ¿no? Que está trabajando específicamente en finanzas sostenibles bolivianos. Hay varios en el ámbito internacional y hay unos cuantos como Fombacano en el nacional. Y se está armando esa red y habría que reforzarla con todo lo que se pueda. Paso al tema de la energía nuclear. Ahí discrepo amablemente con que la energía nuclear sea limpia. Si se toma en cuenta digamos, las emisiones de la construcción, las cantidades que se necesitan de concreto, por lo menos de las tradicionales, ¿no? Sé que hay nueva tecnología, de más chiquitas y más, en fin, pero yo creo que es una energía, y de hecho he hecho campaña contra eso, Alfonso. Creo que es una energía peligrosa, complicadísima tecnológicamente, es decir, que nos genera unos residuos que ni Alemania, nadie puede todavía, no sabe qué hacer con esos residuos, no hay depósitos definitivos. Creo que no necesitamos eso, y si tú te fijas hay un informe del BID que muestra cómo Bolivia puede tener por demás energía con la solar, la eólica y la hidroeléctrica de pequeña escala, no mega represas, pero por demás, o sea, de hecho ya ahorita tenemos un superávit, ¿no? Tenemos 3.100 megavatios y en realidad necesitamos 1.500 para nuestro consumo, o sea que creo que no va por ahí, pero también quiero decirte que ahí los intereses rusos en Bolivia están muy presentes. Y quiero contarte que vamos a tratar una ley en ese sentido pronto en el Senado. Y con la preocupación de que Bolivia está poniendo una reserva, y la reserva que está poniendo es que no quiere que haya ningún tribunal ante el cual se pueda juzgar. Es un convenio que tiene que ver con terrorismo nuclear. Y Bolivia se está adhiriendo al convenio de las Naciones Unidas, pero está poniendo reserva con respecto al tribunal, lo que es una mala señal. Y que en Bolivia el tema nuclear, no sé si sabes, pero ha sido conectado a Rusia. Hemos firmado 2 tratados internacionales con Rusia, en que le damos a Rusia todo el manejo desde la minería de uranio hasta la deposición de desechos nucleares, y se lo damos con una condición incluso de poder definir entre poderes ejecutivos el secreto de Estado. O sea, que no pasen ni por la asamblea. Entonces, 2 ministros deciden, bueno, esto es secreto y no lo vamos a llevar. Y Rusia sigue avanzando con el centro nuclear en el Alto, que está costando $300 millones, que no es una planta, pero que son otras cosas. Y sin embargo, yo temo que de lo que se trate realmente es de minería de uranio para poder hacer contrabando de uranio eventualmente, porque ahí andan esta red, ¿no? De Rusia, Irán, Venezuela, ¿no? Muy raros son. Entonces, encima en Bolivia el tema nuclear está asociado a un eje geopolítico muy fregado, Alfonso. Entonces, mi opinión es esa, ¿no? Ahí sí discrepo, pero podemos tomarnos un café, no sé si vives en Bolivia o dónde, para poder intercambiar ideas. Siempre estoy abierta a escuchar otras opciones. Gracias, Silvia. Gracias por tu respuesta. El café será por Zoom, porque yo estoy en Ginebra también. Pero bueno. Es un tema para discutir bastante. Ciertamente, yo me doy cuenta de eso, y si estoy hablando con un especialista, me doy cuenta que podemos hablar horas y morir hablando, así que interesadísima escucharte. Bueno. Y retomamos la pelotita que nos has lanzado, te la lanzamos, Cecilia, para tal vez, si estás de acuerdo, tomar un compromiso de poder hablar algún otro momento en los próximos meses sobre este tema que es sumamente importante. No solamente es medio ambiente, sino es todo lo que viene así, transición energética, etc. Todos los temas que has tocado, que es clave para nuestro país, y esa puede ser efectivamente una fuente de reactivación económica, creación de empleo, creación de riqueza, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Estás de acuerdo en que tengamos algún momento en que tú tengas una buena hora y media, puesto que contigo el tiempo pasa mucho más rápido? Gracias, Okay. Con todo gusto. Ese es un tema en el que estoy trabajando. Trato de escribir incluso, no sé cómo saco tiempo, pero es clave este tema. Y de hecho, con esto cierro, es uno de los pocos temas en los que tal vez se pueda lograr algún entendimiento con el movimiento al socialismo. Y se los digo porque la gente del PND está buscando espacios, y todo el mundo busca espacios de encuentro. No sé si los vamos a encontrar, pero en algún lugar estos son los temas en que tal vez la polarización no sea tan importante,
y podamos encontrar un punto, un par de puntos comunes en que podamos ir avanzando. Ahora hay un ministro de energía un poco más piola, ¿no? Un poco más piola. No sé si han visto que ha aprobado un decreto sobre la movilidad eléctrica, ¿no? No sé si han visto que hay esa empresa, seguramente lo han visto, Quantum. Entonces hay por lo menos algo de eso, algo. Pero otros siguen insistiendo en las enormes mega represas y en las termoeléctricas, perdón, no voy a entrar a este tema, disculpas, las termoeléctricas siguen dominando en este país, son casi 70%, ¿no? de la generación, y es una barbaridad. Hace unas décadas era al revés, era la hidroeléctrica, ¿no? Así que tenemos mucho que hacer en eso. Yo coincido en que es, además de una ventaja desde el punto de vista de la adaptación y de la mitigación, es también una ventaja desde el punto de vista de la resiliencia económica de Bolivia. O sea, yo pienso que es una oportunidad económica y de empleo y de mejora de la calidad de vida. O sea, que hablemos de esos temas, podemos incluir a otras personas interesantísimas que hay acá trabajando esas cosas. Creo que va a ser muy útil. Ok, excelente, gracias. El tiempo avanza, es implacable. Jaime, por favor, te pediría una conclusión breve y después Cecilia, si quiere, sobre esa conclusión, añadir algo más. Jaime, adelante. Gracias, Ricardo. Cecilia, ha sido una noche apasionante. Creo que ha sobrepasado nuestras expectativas y creo que tenemos que continuar esta charla, sin duda. Lo que yo puedo constatar es que en realidad, hablando contigo, conociendo un poco más lo que pasa, un poco las intimidades que tú nos has contado, si se puede decir así, nos da un poco más de esperanza. Creo que están haciendo un trabajo increíble y creo sinceramente que hay muchas cosas que la sociedad civil debería conocer de todo lo que se está haciendo. Y creo que sin duda ha sido una noche muy agradable, muy rica en información y muy educativa para nosotros. Te agradecemos mucho. Sin duda, si es que aparentemente nos ponemos a tu entera disposición para conversar temas puntuales en los que tú consideres que pudiéramos aportar o si se trata de crear vínculos con instituciones europeas o en otros lugares del mundo y a los que nosotros podamos tener acceso, será con el mayor placer. Estamos tratando de poner nuestro granito de arena para mejorar nuestra querida Bolivia. Así es que no dudes, en cualquier momento vamos a tratar de, si estás de acuerdo, de mantenerte conectada al Club de Ginebra para que estés enterada de lo que hacemos y para que tengamos un vínculo de comunicación en el futuro. Muchísimas gracias por el tiempo que nos has dado y gracias a todos los que nos han acompañado esta noche. Gracias, Jaime. Cecilia, si quieres añadir algo, sí, por favor. Quisiera agradecerles la oportunidad y quisiera agradecerles también la franqueza, porque han sido preguntas que expresan lo que sentimos, ¿no? Y a veces lo que sentimos es difícil de expresar porque a veces son pues críticas, por ejemplo, a lo que hacemos o no hacemos, pero quiero que sepan que entendemos las críticas, las aceptamos y tratamos de lidiar con ellas constructivamente. No ponerte a la defensiva, ¿no? Es más, realmente está el desafío que necesitamos ser capaces de salir de nuestras propias, incluso vanidades, ¿no? Y, uy, ¿cómo van a decir eso de mí, no? O de nosotros, o de comunidad ciudadana. A mí me resulta muy útil que ustedes nos hagan esas preguntas, porque muestra un problema de comunicación que es clarísimo y lo tenemos de manera crónica y realmente lo sabemos y hacemos esfuerzos, pero son insuficientes. O sea que ya con esta cantaleta de la insuficiencia yo les vengo desde el inicio de la charla, disculpen, pero también quiero ser franca, ¿no? Porque yo más que política, aquí soy una ciudadana que está luchando por la democracia, entonces también les puedo poner las cosas como las veo y a veces no son tan esperanzadoras como un político las plantearía seguramente, ¿no? Pero también es mi forma de no ser la política tradicional también, o sea, no hacer la política tradicional, que al final tampoco creo que yo los convencería a ustedes. Entonces, mirar las cosas de frente con la dificultad que plantean y el enorme desafío que son, creo que es la única manera de poder hacer algo, ¿no? Así que por eso agradezco mucho las preguntas.
muy especialmente las difíciles y también las que nos hacen volar con esperanza, como las oportunidades de futuro. Y va a ser para mí un gusto poder estar hablando con ustedes de estos otros temas cuando quieran, encantada, a través de Jackie, y estoy conectada con ustedes y de alguna otra manera también si fuera pertinente, va a ser para mí un gusto. Entiendo mucho la importancia de hacer la red de la que estábamos hablando tanto en esta conversación. Muchísimas gracias, Cecilia. Por mi parte, aparte de agradecerte y felicitarte por todo el trabajo que estás haciendo en beneficio de Bolivia, yo concluiría diciendo que, bueno, festejemos, pese a que la situación parecería que no es propicia, pero festejemos este domingo los 39 años de democracia, ¿no? De retorno a la democracia, después de ¿cuántos años hemos tenido? 18 años de gobiernos militares y de factos. Y de los 38, bueno, 15 años han sido gobernados por un solo partido político. Entonces parecería que damos un paso adelante y algunos atrás. Esperemos que no sea más de 2 pasos atrás. Entonces festejemos y con el compromiso de seguir trabajando y apoyando a ustedes que están ahí en primera línea y manteniendo una comunicación entre todos. Y ojalá que todos podamos entendernos. Nuestra esperanza, o por lo menos la mía, es que entre las mujeres que puedan entenderse y los jóvenes, quienes tienen un rol importante en esto. Muchísimas gracias a nombre del Grupo Democracia y te esperamos una próxima vez. Gracias a todos y hasta una próxima. Gracias.